Gracia y paz, amados hermanos, el Señor les bendiga en este día. Ruego que cada uno de ustedes se encuentre muy bien con el favor del Señor. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis, en esta ocasión capítulo 10, antes de que suene la séptima trompeta. Este capítulo comienza justamente habiendo finalizado el efecto del juicio de la sexta trompeta. Se establece un paréntesis antes de sonar la séptima trompeta, hermanos. De los 3 ayes que se anunció por el águila en el capítulo 8, verso 13, y habiendo acontecido el primero de ellos, cuando la aparición de las langostas demonios, el segundo lo encontraremos en el contexto de este paréntesis entre la sexta y séptima trompeta. Esperaríamos de inmediato el toque de la séptima trompeta en este momento, no obstante no se produce. Antes, otras cosas ocurren, las cuales sucederán en el contexto de este capítulo 10 y parte del 11, como preámbulo del advenimiento de la séptima trompeta. Veremos el anuncio de que el templo se acaba. ¿Y cuándo? En el versos 5 al 7 de este capítulo. El encargo a Juan de que profetice, versículos 9 al 11 de este capítulo. La medición del templo en el capítulo 11, verso 1, y la aparición de los 2 testigos en el capítulo 11, versos 3 al 12. Interrupción similar ocurrió, recordemos, entre el sexto sello y el séptimo, entre el capítulo 6 y 7, cuando ocurrieron el sellado de los 144,000 israelitas y la multitud incontable de toda nación saliente de la gran tribulación y en gloria ante el trono celestial. El porqué de la continuidad de los juicios, bueno, el capítulo anterior acababa con un comentario muy específico de parte de Juan. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos, ni de sus obras. Hermanos, los hombres que sobrevivieron a esas plagas de los sellos y de las trompetas no se volvieron a Dios para recibir perdón y restauración, sino que lejos de eso se endurecieron más, a modo de Faraón. Por lo tanto, todavía Dios tiene para ellos más juicio. El propósito de Dios, desde la caída de Adán y Eva, es el de hacer desaparecer de sobre la faz de la tierra el mal y el pecado. Solo por su misericordia hacia el ser humano ha estado pacientemente aguardando el momento de su juicio, pero ahora ya ha llegado el momento de limpiar esta tierra del pecado y de los pecadores impenitentes. Como veremos, Dios no se detendrá hasta que la tierra quede limpia de todo mal, como lo enseña Salmo 110, verso 1. Y en los días correspondientes a este capítulo 10, se anuncia que no habrá más dilación o retraso hasta que se cumpla el misterio de Dios, el cual se producirá en los días de la voz del séptimo ángel. Nos adelantamos al respecto para ver lo que se dice desde el cielo cuando esto ocurre. Versículo 15 del capítulo 11 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En el periodo del Antiguo Testamento, los hombres de Dios levantaban constantemente un clamor: ¿por qué, Dios Todopoderoso, no ejercitas tu poder para castigar la maldad y estableces tu reino sobre la tierra? Como Habacuc capítulo 1 versos 1 al 4 o el Salmo 73. Este era un misterio para ellos. Nosotros sabemos la respuesta. A causa de su infinita misericordia, la cual le llevó a enviarnos a Jesús. No obstante, esos ya son los días en que Dios, sin dejar su misericordia hasta el último momento, actuará en justicia, para que su plan primigenio, el de establecer su reino sobre la tierra, se cumpla por fin. Bien, el ángel fuerte con el librito, capítulo 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
Ante la convicción de que los hombres que sobrevivieron al juicio de la sexta trompeta, no se irán a arrepentir de sus pecados, sino que lejos de eso, se implicarán más en el mal, Juan ve aparecer en escena algo sobrenatural. Ve a otro ángel fuerte, haciendo referencia al sexto ángel, que evidentemente también era fuerte. Por compararlo a ese ángel, pero no puede ser el Señor Jesús, como algunos opinan. En el libro de Apocalipsis nunca se llama ángel a Cristo. La palabra fuerte es en griego iskuros y se traduce por forzudo. Esto es también un ángel de gran potencia, posiblemente un arcángel, y además envuelto en una nube. Entre otras excepciones, las nubes en la Biblia nos hablan del límite o partición entre lo natural y lo sobrenatural. Jesús fue ascendido a los cielos, desapareció de la vista de sus discípulos cuando le ocultó en una nube, Hechos 1:9. El Señor Jesús aparecerá entre las nubes de los cielos y nosotros seremos llevados allí para encontrarnos con Él y ser llevados a los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, las nubes son como la antesala de los cielos. Este ángel fuerte viene enviado por Dios a la tierra, aparece envuelto en una nube, la cual le oculta parte de su porte sobrenatural o celestial. El arco iris sobre su cabeza nos habla de lo que predomina y rige en él, la misericordia y la paz de Dios, como Génesis 9:13. A pesar de que es un ángel fuerte y poderoso, no es un ángel destructor, aunque sí anunciador de juicio. Eso nos habla de que en todo juicio de Dios está implícita su misericordia. Su rostro como el sol, compara su rostro como si fuera el del sol. Este ángel es, como todos los ángeles, santos, portador de luz. No tiene luz en sí mismo, sino que la que tiene es reflejo de Dios, ya que Dios es luz, 1 Juan 1:5. Es un ángel que vive en la misma presencia de Dios. Así debiéramos nosotros alumbrar espiritualmente. Jesús así lo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Mateo 5:16. Nosotros, aunque aquí en la tierra deberíamos estar constantemente en la presencia de Dios, también. Como columnas de fuego, al estar sentado con pies como columnas de fuego, tal y como lo describe Juan, nos habla de poder. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El librito que el ángel lleva en la mano es un rollo muy pequeño, así lo especifica el griego original. No es en absoluto el rollo del corderito, ya que solo el corderito tenía acceso a él y podía mirarlo. Este pequeño librito encierra pocos oráculos. Son claros y específicos para ser puestos en marcha en el tiempo que más adelante se dará. Estos oráculos, por supuesto, son voluntad de Dios y declaraciones de juicio. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto denota posesión de la tierra y del mar, no por parte del ángel, sino de Dios, a quien ahora representa. Deuteronomio 11:24, por ejemplo, dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Por el hecho de pisar esos territorios, estos iban a pasar a propiedad de Israel. Aquí vemos demostrado ese principio. Al estar el ángel poniendo sus pies como columnas de fuego sobre el mar y la tierra, se nos anuncia que no solo Dios posee esos elementos, sino que lo que va a declarar el ángel sobre ellos y sus habitantes tiene un cumplimiento seguro. Versos 3 y 4. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel una vez ha adquirido la postura elegida, la de poder y posesión sobre el mar, sobre el cual hunde su pie derecho, y sobre la tierra entonces clama a gran voz. Lo hace como ruge un león. Curiosamente, el griego original dice que muge y no ruge como un león. Entendemos por ello que en ese momento el ángel está manifestando de parte de Dios no solo el poder, representado por el mugido del toro, sino también la autoridad, representada por el león. Podemos imaginar que se dirige al que está sentado en el trono como diciéndole: ya estoy aquí abajo y ya he tomado posición. Justo al dejar de clamar a gran voz, le responden 7 truenos. Del griego original traducimos así: hablaron los 7 truenos, sus voces. El sonido del trueno es asociado a veces en la Biblia a la voz de Dios en su ira santa, como en el Salmo 29. Y en el Nuevo Testamento también, en Juan 12:27 al 30, se nos habla al respecto. Evidentemente esos 7 truenos son 7 voces que parten de Dios desde su trono. Es Dios hablando en su ira santa. Al ser 7, nos habla de que el discurso en cuestión, el cual Juan debe sellar y no publicar, es perfecto y completo.
Seguramente esos 7 truenos revelan en su totalidad, claridad y detalle el juicio de Dios hasta la venida de su Hijo en gloria. Esa es la razón por la cual Juan no debe dar a conocer en ese momento todo eso. Como vemos, a Juan se le dice que no debe dar a conocer lo que está oyendo, se le dice que no lo escriba. Notemos aquí que Juan sigue obedeciendo al Señor, cuando en 1.19 le ordena que escriba todas las cosas que ha visto que son y que han de ser después de estas. Esa voz, la que le habla a Juan desde el cielo, no puede ser otra sino la voz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siendo Él quien le ordenó que escribiera todas las cosas que había visto e iba a ver en el 1.19, ahora por un instante le dice lo contrario. Versos 5 al 7. Ya no habrá más demora, se acabó el tiempo. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí Juan, hermanos, prosigue relatándonos lo que ve. El protagonista sigue siendo el ángel fuerte, que sigue poniendo sus pies, el derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esta vez hace algo diferente. Solemnemente levanta su mano al cielo en señal de pacto o compromiso. En ese momento está tocando las 3 partes del universo según la comprensión hebrea, el mar, la tierra y el cielo. Y sobre estas 3 partes que resumen todo lo creado, exclama un juramento. Curiosamente el Señor nos ordenó que no juráramos en ninguna manera, Mateo 5:34, pero este ángel está jurando no obstante, no según su propio juramento, sino según el juramento de Dios, el cual él sí puede cumplir con todos los juramentos que hace a diferencia del hombre. Así que en realidad, hermanos, es el mismo Dios el que emite ese juramento por boca del ángel. ¿Cuál es ese juramento? Que ya no iba a haber más tardanza a partir de ese momento en relación a algo. ¿El qué? Acerca del cumplimiento del misterio de Dios, que en su día él anunció a los profetas, revelado por el Señor en el Antiguo Testamento. Eso ocurrirá en los días cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Ahora bien, ¿cuál es ese misterio de Dios? Antes de responder a esa pregunta, démonos cuenta de que existe otro misterio y no precisamente de Dios. Nosotros leemos en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Ese es el otro misterio, pero esta vez del diablo. ¿Qué podrían tener en común ambos misterios? Que los dos buscan instaurar un reino. Dios, el que siempre prevalece, instaura e instaurará su reino a través de Cristo Jesús, como lo enseña 1 Corintios 15, 24 al 28. Y el diablo pretende hacer lo mismo con su anticristo. Lo veremos en Apocalipsis capítulo 13 y 17. Así como Dios sigue su estrategia, la cual concibió desde antes de la fundación del mundo, en 1 Pedro 1:20 nos habla al respecto de que Cristo fue inmolado. Cristo, para hacer que se cumpla el clamor de la oración también de venga tu reino de Mateo 6:10, debemos comprender que Dios está trabajando para el cumplimiento de todo esto. El misterio de Dios, hermanos, acerca de la total instauración de su reino, toda la esperanza de que se cumpliera el misterio de Dios, es decir, que llegara el reino de Dios, se fundaban las promesas divinas, anunciadas por Dios por medio de los profetas. Como nos advierte el autor de Apocalipsis, este misterio de Dios es el establecimiento del reino de Dios y de su Cristo, que tendrá lugar con la destrucción de las naciones paganas. Por lo tanto, debemos entender que cuando suene la séptima trompeta, al tiempo que el reino empieza a establecerse, se sucederá la destrucción de los impíos, como enseña el capítulo 16 del verso 1 al 20. De hecho, como veremos en su momento en los días de la sexta copa de la ira, cuando los ejércitos de sobre la tierra se reúnan y se dispongan a pelear contra Cristo, glorioso que viene, y contra su ejército en el capítulo 19, entonces llegará el fin de los malignos, manifestado por la séptima copa de la ira, y estableciendo así definitivamente y constantemente el reino de Dios, profetizado por Daniel, entre otros, como Daniel 2:44, Daniel 7, versículo 13 y 14. El hecho de que no va a haber ninguna tardanza a partir de este momento, por la cuestión del juramento del ángel, para cumplirse todo lo que debe cumplirse, denota que los juicios de Dios se van a producir uno detrás de otro, y a veces incluso sorprendiéndose unos a otros. Versículos 8 al 11, Juan se come el librito. La voz que oí del cielo habló otra voz conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Juan oye de nuevo la voz de Cristo desde el cielo,
que en su momento le dijo que no pusiera por escrito lo que decían los 7 truenos, esta vez diciéndole algo diferente, que fuera donde estaba el ángel fuerte, que todavía estaba sobre la tierra y el mar, y que tomara de su mano el librito que estaba abierto. Ese librito ya abierto nos habla de que su contenido ya es conocido, al menos por Juan. De hecho, cuando en la Biblia se menciona que el libro o los libros están abiertos, significa que lo que está escrito en ellos está a punto de ser llevado a la práctica, en este caso, el juicio de Dios, que avanzará hasta el establecimiento del reino. Verso 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan obedece y se dirige a ese ángel, diciéndole que le entregará el librito en cuestión. El ángel no solo se lo da, sino que le da una orden de parte de Dios. Esa es la única manera que un ángel nos da órdenes. Ellos son servidores suyos del Señor, al igual que nosotros. La orden es que literalmente se deberá comer el libro en su totalidad, del griego katafagé. Un pasaje similar a ese es el que encontramos en Ezequiel capítulo 2 versículo 8 y Ezequiel 3 versículo 3. Los sabores del librito. Le advierte el ángel que le iba a ser amargo en el vientre, aunque dulce en el paladar. Verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Juan se lo come, y efectivamente ocurre como dijo el ángel. Le endulza la boca, pero le amarga el vientre. ¿Por qué debía comerse Juan el libro? ¿Y qué significa eso? Bueno, comerse el libro significa lo que es. Engullir y dirigir lo que está escrito en él. Lo que está escrito en él es la voluntad de Dios para los días que han de venir, a partir de la 6ª trompeta. ¿Por qué le es dulce en la boca como si fuera miel? Le endulza la boca porque el paladar está en ella, y éste siempre apercibe el primer sabor que desprende un alimento. La primera sensación que Juan tuvo al engullir el librito fue el dulce sabor del final dichoso que experimentará Israel cuando el Señor vuelva y se cumpla lo que él mismo dijo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23:39. El reino de Dios establecido, hermanos, cuando viene el Rey, Jesucristo, a establecerlo, se responde al clamor de los discípulos, por fin. ¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? De Hechos 6. Como vemos, cuando eso ocurra, literalmente se establece el reino de Dios. No se puede concebir el reino de Dios en su plenitud sin su Rey y sin Israel, como lo vimos en Zacarías 14, versos 16 al 21. ¿Por qué le es amargo al vientre? El vientre es el receptor final de los alimentos. Un alimento puede ser dulce en la boca, pero pesado o amargo en el estómago, una vez empieza a digerirlo. Le es amargo a Juan el contenido del librito, porque en él está escrito no solo el final feliz de Israel, profetizado antes o tantas veces también en el Antiguo Testamento, sino también la angustia del proceso del mismo. Por ejemplo, leemos al respecto en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. En Jeremías 30, del 1 al 11, se nos habla de la angustia para Jacob, el tiempo en el cual, previa a la venida de la gloria de Cristo, Israel se verá al borde de su completa destrucción, y justo en ese momento será librado, como vemos en Romanos 11, 25 al 27. Esa es la razón por la cual a Juan se le amarga el estómago. Versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ángel fuerte le da una siguiente instrucción a Juan, que profetice otra vez sobre muchos, no todos, pueblos, naciones, lenguas y reyes. A horas de ahora, nos damos cuenta de que una inmensa cantidad de gentes en todo el mundo son reacias e incluso hostiles al Evangelio. En el Antiguo Testamento, la inmensa mayoría de las profecías sobre naciones eran profecías de juicio. Aquí seguramente no hay excepción. Esta vez incluye además de muchos pueblos, lenguas y reyes. Pero, ¿qué es necesario que profetizara si estamos hablando de juicio? Porque aunque se anuncia como lo anunció Jonás a Nínive, la primera intención no es la destrucción del impío, sino que deje su mal camino, así como ocurrió con Nínive, muy a pesar del profeta. Ezequiel 33:11 nos habla de la misericordia del Señor. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Así que por la proclamación profética acerca de la segura inminencia del juicio, Dios quiere que sepan que no desea la destrucción del impío. Nos consta que ese mensaje profético acerca del juicio que viene sobre la tierra no es dado solo a Juan, sino a todos los que en este momento representa Juan.
la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Mientras esté aquí, ella es la encargada de otra vez advertir a los hombres acerca de las cosas que han de suceder pronto. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor los bendiga.